como hacer una especie de documento, un documento que nos habla acerca de la verdadera libertad, ¿sí? Porque eso es lo que se proclama en PESA, ¿no? PESA se proclama mucho, se conoce como la fiesta de la libertad, ¿sí? ¿La libertad de qué? La libertad de la Esclavitud. esclavitud, ¿no? Entonces, año tras año eso es lo que estamos nosotros celebrando, ¿no? Y ese es nuestro tema principal, libertad de la esclavitud. Y obviamente aquí el protagonista principal es Akadosh Baruj Hu, es el Eterno, ¿sí? Porque si no hubiese sido por todos esos milagros, ¿verdad? La última plaga, el abrir el Yam Suf, el destruir al ejército de Faraón y todo esto, no estaríamos en este momento hablando de ninguna libertad. Y me llama la atención que en algunos rezos que hacemos nosotros, ¿verdad? Como judíos decimos, nos dio la libertad eterna, la libertad eterna. Pues sí, porque no se ha visto otra esclavitud como esa, ¿no? De tantos años, ¿verdad? De esclavitud no se ha visto. Sin embargo, pues hay aquí como una especie de paradoja, ¿no? Y la paradoja es que mientras Israel estaba sometido a un rey déspota y asesino, ahora nuestro nuevo rey, o con nuestro nuevo rey, estamos sometidos a una libertad que él siempre desea y procura en nosotros. ¿Sí? O sea, pasamos de un rey déspota, asesino, ahora estamos con un rey, ¿verdad? Al cual nos sometemos, pero el deseo de él es que tengamos una libertad completa, total. ¿Sí? Dicen nuestros sabios que el pueblo en Egipto estaba siendo asimilado. Esta fue una de las razones por las cuales obviamente vinieron todas estas penurias, por decir así, al pueblo de Israel. Estaba ya asimilándose pues con la cultura, ¿verdad?, egipcia. Y por eso entonces vino la esclavitud. Pero entonces, una vez libertado el pueblo, hubo eventos desconcertantes que dejaron entrever que si bien se había salido de un régimen que procuraba nuestro exterminio y salimos de su dominio territorial, el Egipto aún estaba en los corazones, ¿sí? El Egipto aún estaba y permanecía en los corazones de todas aquellas personas que fueron libertadas de esa esclavitud. Esto lo podemos ver nosotros, obviamente, en las Escrituras, ¿sí? Y podemos verlos con ejemplos claros, reales, como lo fue, por ejemplo, el becerro de oro. Tantas veces que difamaron, ¿verdad?, de sus líderes, la rebeldía manifiesta, el anhelo de volver a Egipto, expresado, ¿verdad?, por algunas personas. El deseo de probar la comida de Egipto de nuevo. El miedo de tener que luchar enfrentando enemigos para poseer una tierra prometida. Entonces todo esto deja entrever que se gozaba así de una libertad física, ¿sí?, pero no de una libertad espiritual, ¿sí? O sea, habían problemas dentro de las personas, conflicto dentro de las personas. Entonces, sí, efectivamente, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Nos dice aquí Natán, ¿no? Eh, eh, una cosa es salir de Egipto, salir de la esclavitud, otra cosa es salir del Egipto, ¿verdad? De nuestras mentes, o sea, esa libertad espiritual. Y sí, así efectivamente es más difícil sacar al Egipto de nosotros. Muy bien, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Entonces, hacia allá queremos eh, encauzar este shiur, ¿sí? Hacia allá vamos nosotros. Entonces, todo esto, la rebeldía, el anhelo de volver a Egipto, la difamación, el becerro de oro, el querer probar las comidas que se dejaron atrás, ¿sí? El miedo a tener que enfrentar enemigos para poseer una tierra
había sido prometida. Todo eso deja entrever, sí, una libertad física, pero no una libertad espiritual, no una libertad mental, por decir así. ¿Mm? Entonces, esto nos deja claro que el Egipto no había salido de los corazones. Um, solo algunos personajes, como bien lo habla allí el libro de Chemot, algunos personajes y ahí en adelante, ¿verdad? Gozaban de una libertad física, ¿verdad? Y también, en cierta manera, espiritual. ¿Sí? Y fueron aquellos personajes que se aliaron con Akadosh Baruj Hu, que tuvieron intimidad con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Tenían una perspectiva diferente en cada circunstancia, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de Caleb, el caso de Yehoshua, el caso de Moshe, el caso de Aarón, la tribu de Leví, Miriam, etcétera, ¿sí? Entonces, hubo gente que estaba al lado de Akadosh Baruj Hu y tuvo una perspectiva totalmente diferente, opuesta, diametralmente opuesta a el de la mayoría de las gentes que estaban allí, ¿verdad? Que se oponían muchas veces a las directrices que daba el Eterno a través de Moshe. Y hoy día, pues es lo mismo, ¿no? Hoy día parece que es lo mismo. O bueno, no hoy día, sino a través de todas las generaciones parece que ha sido la constante, ¿no? Ha sido la constante, ¿no? Nos enfrentamos abiertamente a la asimilación de costumbres, a matrimonios mixtos, a confundirnos en tradiciones y sincretismo cultural y religioso, a hacer esa amalgama, a mezclar lo uno con lo otro, ¿no? Hoy día es lo mismo y ese es el problema que afronta nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está en las diferentes latitudes de este globo terráqueo, ¿sí? En diferentes partes, entonces a veces las costumbres, las tradiciones de esos países tratan de filtrarse dentro de la cultura de nuestro pueblo y dentro de los valores de Torah. Y a veces se negocian, ¿verdad? Esos valores se negocian. Entonces, hoy día también se requiere esa libertad espiritual, se requiere de esa libertad física y mental, total, ¿sí? Total. Para ello entonces debemos confrontarnos uno con nuestra realidad y ponerla a juicio con los valores de la Torah. Y esto requiere obviamente de mucho esfuerzo, ¿no? Mucho esfuerzo. Y sobre todo un deseo continuo de hacer tikkun. Usted sabe que tikkun es corregir, ¿sí? Corregirse, bueno, tratar de uno de corregir ¿ah? Su vida en todos los diferentes aspectos, en todas las diferentes áreas o capas de la vida individual, ¿sí? Entonces, se requiere de eso, de mucho esfuerzo. Y yo les digo, solamente a las personas que de una forma sincera están buscando la verdad, de una forma sincera están buscando esa intimidad con Hashem, es que pueden lograrlo. ¿Sí? Cuando esto se logra, entonces, o cuando esto, perdón, no se logra, cuando esto no se logra, debemos acudir a líderes de experiencia para pedir su guía, consejo y su practicidad. Entonces, si esto no se logra, si la persona está luchando contra la corriente y no logra, ¿verdad?, vencer, entonces hay que buscar líderes, personas experimentadas que le puedan ayudar en las áreas donde no han podido superar, ¿verdad?, superarse en verdad de algún, podríamos decir, de algún Egipto que está allí metido. Hay que buscar ayuda terapéutica, hay que buscar ayuda de alguna manera, ¿sí? Cuando se quiere esa total libertad y cuando se ama la verdad. De hecho, la verdad trae esa libertad, pero la verdad vida, o sea, la verdad aplicada, no simplemente el conocimiento, ¿sí? Hay que aplicar ese conocimiento. Y cuando se vive a la altura de lo que se aprende, entonces se va consiguiendo esa verdadera libertad. Hoy día, por ejemplo, hay muchos judíos devotos, muchos en el mundo,
y lo hacen con esfuerzo, lo hacen guardando estrictamente las leyes de la Torá. Y todo creyente que no tiene la posibilidad por ejemplo, de acercarse a ella, a la Torá como tal, y no tener, por decir así, estudios o no tener la explicación de la misma adecuada, debe buscar entonces enseñanza y debe buscar entonces orientación y guía de alguna persona de buena reputación, una persona que de buen testimonio, de buena reputación. Importante eso. Hoy día, pues con la tecnología, todo esto está, por decir así, al alcance de todos. Entonces, uno tiene que mirar muy bien la fuente, mirar bien, ¿verdad?, con qué se identifica uno y entonces tratar de seguir allí si uno cree que allí va a tener su desarrollo y su crecimiento espiritual. ¿Sí? Su libertad espiritual, ¿no? Entonces, aquí hay unos consejos muy prácticos. Me gusta siempre llegar a la parte práctica, a la parte real de la enseñanza. Pesa es el icono de las fiestas que hablan o marcan esa libertad que debe haber, que debe existir, no solamente dentro del pueblo hebreo, sino del mundo entero. Y ustedes saben que proféticamente se espera un éxodo masivo, grande, o sea, de escala mayores. Si se habla siempre en nuestros restos de que nos sacaste de la tierra de Egipto, se habla proféticamente de que nos va a sacar de todas las tierras, y ese va a ser el mayor éxodo, ¿verdad?, experimentado en la historia del pueblo judío y también de todos aquellos creyentes que se han unido a Israel. Entonces se va a experimentar esa liberación total. Y de hecho la redención final, la Geulá, eso es a lo que apunta, ¿no? O sea, la liberación total, no solamente del ser humano, sino también de todo lo creado, porque la creación misma fue sujeta a maldición, todo fue sujeto a maldición. Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. O sea, toda la tierra está en esa sentencia, ¿sí? Pero entonces en la Geulá será aún libertada la tierra será libertada de ese yugo de esclavitud a la que fue sometida por causa del pecado del hombre. Entonces la Geulá que se acerca es una Geulá que no solamente va a traer la liberación total del ser humano, sino también de todo cuanto existe. Y dicen nuestros sabios que lo que vemos, o sea, esta naturaleza que vemos no es nada comparable a lo que se espera. O sea, la naturaleza futura es algo más hermoso que lo que nosotros hemos visto en este momento. Es mucho más hermoso, ¿sí? Va a ser mucho más hermoso. La luz, por ejemplo, la luz esta que nos alumbra hoy día, la luz solar, va a ser mucho mayor, ¿sí? Y ustedes saben que esta luz nos prodiga muchos beneficios. Entonces, estamos esperando proféticamente esa Geulá, esa redención final, ¿sí? Esa liberación total del yugo de esclavitud y de la maldición a la que fue sometida aún la tierra. Entonces, son eventos que están a las puertas, ¿verdad? O sea, están ya muy cerca y aguardamos. No sé si seremos la generación que verá todo esto, pero podemos ser la generación que verá la Geulá final. Podemos ser, ¿sí? Con estos eventos que están pasando a nivel mundial, con todas estas cosas que están sucediendo, uno dice, caramba, estos son señales, o sea, puede desatarse una tercera guerra mundial y bueno, viene la hecatombe y las naciones van a apuntar, ¿verdad?, al Estado de Israel, así como dice la profecía, ¿no? Y cuando ya las naciones apunten al Estado de Israel, entonces, erguíos, levantad vuestras cabezas porque la Geulá ya se acerca. Bien, entonces, aquí hay algunos consejos de los Saliahim, del maestro. Cuando hablo del maestro, estoy hablando del maestro de justicia, ¿verdad? Y encontramos aquí algo interesante, hablando acerca de la fiesta de Pesa, porque el contexto es fiesta de Pesa, ¿sí? Ustedes saben que
que nuestro Santo Maestro lo último que hizo con sus aliajines fue eso, o sea, celebrar Pesa, ¿sí? Pesa. Y entonces él ahí dejó algunas reseñas, ¿verdad? Para que recordáramos, ¿verdad? Lo que él iba a hacer. Pero entonces aquí uno de los aliajines más avanzados, más destacados, el Rashta, nos dice lo siguiente, ¿no? Como para ir teniendo esa libertad. Estamos hablando acerca de la libertad espiritual. Entonces nos dice para tener esa libertad total, ¿sí? Hay que empezar a hacer aquí algo. Y él dice aquí, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Entonces, bueno, entonces aquí ya nos estás señalando algo. Ustedes saben que hay una gentilidad, ¿verdad? Que guarda tradiciones, cultura, paganismo, lo que sea. ¿Sí? Y aquí el Rastá está señalando de que lo que ellos hacen es como si estuviera rindiendo culto, ¿verdad? A los shedines, a los demonios, ¿no? Al mal o a la maldad. Y eso lo vemos nosotros, es una realidad. Nosotros que conocemos Torah vemos esa realidad. Que las culturas, ¿verdad? Que hay en nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades, obviamente todo eso es paganismo. Idolatría, paganismo, costumbres, tradiciones, cosas inventadas, ¿sí? Por los hombres, que hacen que la persona se aparte más del Creador, ¿sí? Que no encuentre nunca el camino, ¿verdad? El camino de la verdad. Entonces viene y dice aquí el Rastá, dice, ustedes no pueden beber la copa del Adón y la copa de los shedines. Interesante eso, interesante eso. No podemos beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. En otras palabras, que está diciendo aquí, ustedes están celebrando Pesa. Ustedes celebran Pesa, que es la libertad. Y no solamente la libertad física o la libertad territorial, ¿verdad? De un sitio, de un lugar, como Egipto. Sino es también la libertad espiritual. ¿Sí? La libertad de ese Yetzer Hará que nos empujaba y que empuja siempre a hacer lo incorrecto. Ya fuiste libre, ya. O sea, entonces tenemos que procurar esa libertad. Si no nos sentimos libres todavía, entonces tenemos que procurar esa libertad y por eso tenemos que ir haciendo tikkun en cada una de las capas o áreas de nuestra vida para obtenerla completamente. Pero entonces él dice que no podemos coquetear. ¿Coquetear con qué? Coquetear con el mundo. ¿Sí? No podemos coquetear con lo que hacen los gentiles. ¿Sí? No podemos coquetear con eso, porque entonces no estamos haciendo nada. ¿Sí? Estamos atrayendo impureza, estamos atrayendo clipot, por decir así, o sea, cáscaras que nos impiden crecer, nos impiden madurar espiritualmente, nos impiden esa libertad espiritual. ¿Sí? Entonces, esto requiere, obviamente, de tener los sentidos bien ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que tener los sentidos bien ejercitados para ello. Porque les decía a ustedes, el principal enemigo de nuestro pueblo en las naciones es la asimilación. ¿Y qué es la asimilación? Es esa amalgama que se va haciendo, ¿verdad? Adoptando costumbres también de los gentiles. Esa amalgama que se hace cuando hay matrimonios mixtos, esa amalgama que se hace cuando se participa, ¿verdad? También de cosas, festividades y cosas paganas, que nada tiene que ver con lo nuestro. Cuando permitimos todo eso, cuando acariciamos todo eso. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con eso. Tenemos que tener una posición muy firme. Y algo que nos dice el Eterno es que nosotros somos separados, apartados, consagrados, diferentes. Hay una de las bendiciones de las Birkot HaShahar que dice, bendecimos al Eterno por habernos hecho, darnos
por darnos a nosotros, ¿cómo es que se dice? Um, o sea, belleza, ¿sí? Ya les voy a decir, es una muy bonita, que me gusta mucho, por la identidad, ¿sí? Que nos hace a nosotros, dice aquí, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios del universo, el que corona a Israel con belleza. El que corona a Israel con belleza. ¿Sí? Entonces, allí uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Es que somos bellos? ¿Ah? ¿Somos lindos? No, no. Y ahí se refiere, obviamente, algunos dicen, bueno, a la vestimenta, a la kipá, esto, lo otro, pero más a fondo es a la distinción que ha hecho del pueblo de Israel de todos los pueblos, de todos los idiomas y de todas las culturas. O sea, somos una nación apartada totalmente, diferente, que siempre va a ser la voluntad de Hashem. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, de ser consagrados y apartados, de ser totalmente diferentes. Y entonces, por eso es que ustedes ven en la halajá y ven cómo nos amarramos nosotros los zapatos, cómo nos cortamos nosotros las uñas, todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente queremos marcar esa diferencia, no somos como el montón, no hacemos las cosas como las hacen los demás. ¿Sí? Entonces, por eso nos calzamos primero un zapato, después el otro, amarramos así y así. Hacemos todo diferente. ¿Por qué? Porque somos un pueblo diferente, apartado y consagrado. Entonces, la alajá hasta esos detalles que parecieran sin valor, sin sentido, pero no, es que eso nos da a nosotros la educación y sobre todo nos capacita y nos da a nosotros el deseo de siempre ser diferentes y mantenernos diferentes al común de la gente. Entonces, eso es lo que se llama ser consagrado y apartado. ¿Sí? Pues por eso tenemos nuestras vestimentas, nuestras comidas, nuestras fiestas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con nuestra tradición judía. Todo eso es totalmente diferente, nuestras leyes, todo eso es totalmente diferente. ¿Mm? Y no podemos entonces asimilarnos. El asimilarse uno es tener ese Egipto todavía en el corazón. ¿Sí? Tener ese Egipto en el corazón. Y algo que dijo nuestro santo maestro fue, orándole al Padre por sus talmidines, dijo, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mismo Rastá en una de sus cartas dice, no participéis, dice así, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que repréndanlas, pero no participen de ello. Shalom, John, alegra verte. Sí. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que entender que somos un pueblo apartado, consagrado, único para hacer la voluntad de Hashem. Y que cada uno en particular tenemos que ir perfeccionándonos, haciendo el tikkun, haciendo la corrección en cada una de nuestras áreas, ¿no? Cada una de nuestras áreas. Dice aquí que cuando hemos logrado tener, por ejemplo, ese discernimiento entre el bien y el mal, o sea, los sentidos, cuando tenemos todos los sentidos, todos los sentidos sabiendo qué es bueno, qué es malo, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, la vista, todo eso tiene que saber discernir qué es bueno y qué es malo, todo. Entonces ya podemos tomar alimento sólido. ¿Qué es alimento sólido? Bueno, ya entrar a ver cosas más profundas de la Torá, ¿verdad? De más responsabilidad, ¿no? De más cargo y sobre todo hacer un mejor servicio. ¿Sí? El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, hay otro texto allí en las Birkot HaShahar que evoca, parece que esto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios del universo, el que le dio al corazón el entendimiento para discernir entre el día y la noche. ¿Sí? Entonces, tomándolo literalmente, sí, a nosotros se nos manda un lazo de sueño en las horas de la noche y no podemos evitarlo. Es algo natural, llega el lazo de sueño, pero entonces, caramba, inconscientemente, muchas veces podemos discernir que ya es de día y nos despertamos. Quedamos libres de ese lazo. ¿Sí?
Pero dice para discernir entre el día y la noche. Corazón para discernir entre el día y la noche. Pero entonces llevándolo a términos más a fondo es saber también discernir qué es luz, qué es tiniebla, qué es bueno, qué es malo, qué es santo, qué es profano. Lo que decimos nosotros en la verdad de Shabbat. ¿Sí? Que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. El Eterno hace siempre distinción entre eso, entre el séptimo día y los 6 días de actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos tener ejercitados también nuestros sentidos para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Muy importante eso. ¿Sí? Y esto se logra, obviamente, vean, se logra ejercitando y identificando, conociendo y confrontando con la verdad. Con la verdad. ¿Sí? Con la verdad de la Torah, obviamente. Ahí podemos nosotros ir entendiendo, ir comprendiendo. ¿Sí? El hecho ya de apartar el Shabbat, como bien lo dice ahí Natán, ya estamos consagrando, sabiendo que hay que consagrar, qué le pertenece a Hashem. ¿Sí? Apartar el Shabbat, apartar el Maser, apartar todo esto, o sea, saber apartar lo que es del Eterno. Nuestro Santo Maestro dijo, dele al Eterno lo que es del Eterno y a César lo que es de César. Dad a César lo que es de César y al Eterno lo que es del Eterno. ¿Sí? Entonces, sí, saber todo eso también. Claro que sí. Importante todo esto. Entonces, algunas personas adolecen de eso, o de esto, ¿no? De discernir lo uno y lo otro. Y muchas veces se ven envueltos en esta amalgama del bien y el mal, luz y tiniebla. Y por no saber discernir, se ven atrapados en las clipot, o sea, crean cáscaras, crean bloqueos espirituales. Y entonces no avanzan, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay una vida de abodá Hashem y al prójimo, ¿sí? Entonces están ahí envueltos en su problemática, y entonces no hay servicio, ¿verdad? No hay un servicio a Hashem, no hay un servicio a la gente. Cuando nosotros hacemos Netilat Yadayim en la mañana, estamos limpiándonos de las impurezas, ¿sí? Dicen los grandes sabios que en la noche llegan las impurezas y llegan, ¿verdad?, ciertos agentes dañinos, sherines, lo que sea, ¿verdad? Y como que tratan de amarrarnos las manos para no hacer un buen servicio. Entonces, que el Netilat Yadayim, cuando lo hacemos apenas nos levantamos, nos limpia de esas impurezas y nos hace prestos a hacer la voluntad de Hashem, a servir a Hashem. ¿Sí? Cuando yo me hago el Netilat Yadayim, ¿verdad? En la mañana digo, Padre, estoy ya dispuesto en este día para servirte. ¿Sí? Pero me limpio de esto, me limpio de esas impurezas. Y esa debe ser la mentalidad. Pero cuando no se tiene un servicio a Hashem ni el servicio a la gente, entonces algo pasa, algo sucede. Estamos para eso, como nación del pacto, como pueblo del Eterno, estamos para acercar a la gente a Hashem, ¿sí? Y acercar a Hashem a la gente. Somos como mediadores, somos los sacerdotes. Acordémonos que en Éxodo se nos dice, ¿verdad? Que somos, o en Shemot se nos dice que somos una nación sacerdotal, pueblo de sacerdotes, nación Kadosh, ¿sí? Y en otra parte, uno de los shalachines dice allí, de nuestro Santo Maestro, dice, somos pueblo adquirido por el Eterno para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estamos llamados a eso. No podemos quedarnos allí tratando de arreglar, haciendo el tikkun y arreglando nuestra vida y todo eso. Sí, está bien que lo hagamos y toca hacerlo. Pero también tenemos que hacer un servicio a Hashem y servicio a la gente. Entre tanto estamos en ese trabajo, también tenemos que servir a la gente, tenemos que ayudar a la gente. Perdón, tenemos que ser como ese puente, ¿sí?, entre Hashem, ¿verdad?, y el ser humano, entre el ser humano y Hashem. Tenemos que hacer esa aboda. Y aquí la terapia, obviamente, ¿cuál sería la terapia? La terapia es conocimiento. Si no hay conocimiento de la verdad, acordémonos lo que nos dijo allí el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, la terapia aquí es conocimiento, es Torah, aprender Torah, ¿sí?
aquí es importante tener sanidad interna, ¿sí? Porque el ser humano adolece de muchos traumas. Hay traumas en la infancia, traumas en la niñez, traumas en la adolescencia, traumas aún en la vida adulta. O sea, hay muchas cosas que suceden y eso requiere de como una sanidad interna. La persona tiene que sanarse internamente. Porque si existe odio, rencor, si existe amargura, rabia, bueno, algo pasa, no hay libertad, algo sucede en la persona. Entonces eso se requiere de ¿qué? De una sanidad interna y muchas veces hasta de una liberación, porque es que ya hay agentes dañinos que debido a las cosas malas que se hacen se les da permiso, se le permite, ¿verdad? A esos agentes dañinos se les da derecho legal para que vengan y dañen a la persona. Entonces muchas veces se requiere de ¿qué? De esa liberación. Para esto es importante acudir a gente donde repose, a gente que tenga, que usted vea, identifique, que tenga Ruach HaKodesh. En nuestro pueblo hay personas que tienen Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, ¿sí? Que están investidos de poder, ¿verdad? Que están investidos de la presencia divina. En nuestro pueblo hay gente así, gente tan consagrada, tan dedicada, que la presencia divina es real, ¿sí? Entonces, se requiere de esa gente, porque esa es como una especie de unción que tiene la persona de parte de Hashem, una shemijá de parte de Hashem, para realizar todas estas cosas, esta sanidad interna, esta liberación, esta consejería, esta ayuda, ¿verdad? Esta restauración de las personas. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso lo dice la Escritura, eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ustedes van allí al profeta Isayahu, capítulo 61, verso 1. Vea lo que dice allí, dice, el Ruach de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido Adonai para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año agradable de Adonai y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos de Adonai, para que Él sea glorificado. ¿Sí? Entonces, compartía yo con mi hijo Natán esta mañana acerca de los falsos mesías que han habido, y él me decía algo muy, muy, muy interesante, que yo siempre concuerdo, ¿verdad?, con eso. Y él me decía, nosotros debemos procurar ser mesías. Claro que sí, estoy demasiado de acuerdo con eso. Nosotros debemos procurar ser mesías. ¿Qué significa mesías? Personas ungidas. Eso es lo que significa. Personas ungidas para esto, para ese trabajo que está allí. Para eso que está mostrando Isayahu 61.1 hasta el 3. ¿Sí? Para traer a la gente una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de liberación, de sanidad, ¿sí? Para traer alegría en vez de lloro, ¿sí? Para traer desarrollo espiritual, para traer bendición, ¿verdad? En vez de que perdure allí la maldición. Debemos ser personas que ayudemos, seamos facilitadores, ¿verdad? De la obra divina en cada ser, en cada persona que esté a nuestro lado. Debemos ser facilitadores, ¿sí? Entonces, por eso les decía, es importante que ustedes y que nosotros y todos veamos e identifiquemos personas así, que puedan tener el Ruach de Elohim, que puedan tener el Ruach HaKodesh, puedan ser investidos, ¿verdad?, con esta cualidad, porque ellos son los que tienen esta posibilidad. Son los que pueden tener esta posibilidad de ayudar a los que están cautivos, a los que están afligidos, a los que están oprimidos y a los que están poseídos inclusive.
Hoy es el día que necesitamos más de esta gente porque vemos que la maldad progresa, la mentira progresa, el engaño progresa. ¿Sí? Este país tiene muchos ciegos que no se han dado cuenta de la realidad, no se han dado cuenta de lo que estos dirigentes han hecho. ¿Sí? Un dirigente, una persona política debe servir al pueblo, no servir a sus intereses particulares o partidistas, debe servir al pueblo, esto es muy importante. Y la gente está cegada. Si la gente no se da cuenta que están robándole, que están atracándole, ¿verdad? De frente, que están quitándole, ¿verdad? Su sustento, que le están quitando su riqueza, que le están quitando sus comodidades, todo. ¿Sí? Unos cuantos que han tenido el privilegio de llegar al poder. Y esto no puede suceder. ¿No? Cuando venga nuestro santo maestro, esto será a otro precio. ¿Sí? Que sea pronto y en nuestros días, para que este mundo cambie. La redención, la geulah final venga y traiga la liberación total. Pero entre tanto estamos aquí, tenemos esa tarea. ¿La tarea de qué? De buscar intimidad con Hashem, ¿verdad? De hacer todo el tikkun que podamos hacer, ¿verdad? De nuestras vidas. Y asimismo poder servir a Hashem y a los demás. Esa es la verdadera abodá. Y de esa manera se puede encontrar la verdadera libertad. Cuando nos confrontamos con la Torá, ¿sí? Y allí vemos nosotros nuestra vida, nuestro espejo, y tratamos de corregir lo que está mal en nosotros, de una forma sincera, de una forma constante, de una forma, ¿verdad? Como se dice, con una teshuvah shelema, una perfecta teshuvah, ¿sí? Entonces, allí podemos nosotros ser personas facilitadoras en la obra divina, para que muchos puedan encontrar también el camino de regreso a casa y otros puedan encontrar también la redención final. Mis amados, los dejo allí entonces. Espero que haya sido de bendición, ¿verdad? Esta charla. Voy a cerrar aquí la grabación y entonces pueden abrir sus micrófonos para poder